La agonía en el jardín. Cuando Jesús ingresó al Getsemaní, supo que sería arrestado allí y sometido a una serie de pruebas y humillaciones que lo llevarían implacablemente a la cruz. De hecho, cuando el apóstol Juan describe la llegada de los soldados para el arresto de Jesús, registra este hecho. Jesús, por lo tanto, sabiendo todas las cosas que vendrían sobre él, avanzó y les dijo: ¿a quién están buscando? Una y otra vez, vemos que todos los escritores del Evangelio enfatizan deliberadamente la omnisciencia soberana de Jesús a lo largo de las narraciones de la crucifixión. Su enfoque nunca se aleja del hecho de su conocimiento y control absoluto de todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Todos los escritores de los Evangelios dejaron en claro que Jesús sabía todas las cosas que vendrían sobre él. Nada esa noche fue accidental. Nada lo tomó por sorpresa. Estaba plenamente consciente de todo lo que estaba sucediendo. Nada estaba fuera de su control y del control del Padre. Esto también significa que Jesús entendió completamente todo lo que su muerte implicaría. Sabía de antemano sobre todo el dolor, la agonía, las burlas y la humillación que tendría que soportar. Antes de que él pusiera un pie en ese jardín, conocía la terrible verdad sobre lo que tendría que soportar. Pero, sin embargo, estaba preparado para someterse de manera completa y sin reservas a la voluntad del Padre, a fin de cumplir el plan eterno de redención. En su oración de esa noche, lidió con estos problemas en los términos más sinceros. Es uno de los pasajes más asombrosos y misteriosos de todas las Escrituras. Revela su propio esfuerzo con la realidad aterradora de lo que estaba a punto de soportar. Aquí tenemos una ventana increíble en el corazón del Dios hombre. Para cuando Jesús llegó a Getsemaní con sus discípulos, ya estaría cerca de la medianoche. Todos ellos mostraban signos de fatiga a esta hora tardía. Era el final de una semana agitada y el cierre de un día ajetreado. Pero Cristo tenía negocios en el jardín que eran más importantes que dormir, y nada lo detendría a ir allí a orar. Cristo fue completamente humano en todos los sentidos. Estaba acosado por las mismas limitaciones físicas que son comunes a la humanidad. Él también sintió fatiga. Él sabía lo que era tener hambre. Él podría ser golpeado con la sed como cualquier persona normal. Él también experimentó la gama completa de emociones humanas. A veces lo vemos llorando y llorando. En algunas ocasiones mostró ira. La Escritura nunca registra explícitamente que se rió o sonrió, pero claramente sería un error llegar a la conclusión de que pasó por la vida con un rostro sombrío. Sabemos que se regocijó, particularmente cuando los pecadores se convirtieron. Su reputación entre los fariseos ciertamente sugiere que él no era un solitario, sino un amigo de los recaudadores de impuestos y los pecadores. Él fue completamente humano como nosotros en todos los aspectos, excepto por nuestro pecado. Si las Escrituras parecen enfatizar su dolor y pena más que su gozo, es solo porque es un gran consuelo para nosotros en nuestros momentos de dolor, saber que Él ha experimentado completamente la profundidad del dolor humano, y hasta cierto punto que nosotros no podemos imaginar. Durante su oración esa noche en el jardín, cada dolor que había conocido parecía asaltarlo a la vez. Eso, combinado con un obvio sentido de temor por la terrible experiencia que enfrentó al día siguiente, nos da una visión notable del hombre Cristo Jesús y su obra de mediación en nuestro nombre. Jeremías escribió el libro de las Lamentaciones como un obstáculo para las miserias de Jerusalén bajo la mano de la aflicción del Señor. Pero ciertamente Lamentaciones es apropiada para describir las tristezas de Cristo bajo la mano afligida de su Padre. No es nada para ustedes, todos ustedes que pasan. He aquí, y ver si hay alguna tristeza como la que se me hace, con el cual el Señor me ha afligido en el día de su ira feroz. Nunca fue tanto el dolor que emanaba del alma de un individuo. Nunca podríamos comprender la profundidad de la agonía de Cristo porque, francamente, no podemos percibir la maldad del pecado como Él pudo.
tampoco podemos apreciar los terrores de la ira divina como lo hizo Él. La tristeza que Él expresa en la oración de Getsemaní está, por lo tanto, más allá de nuestra comprensión. No debemos preguntarnos si el significado completo de la oración parece eludirnos. Y sin embargo, también hay una gran cantidad de información clara en este pasaje que, a menudo, se pasa por alto. Aquí está el relato de Mateo de lo que sucedió. Entonces Jesús vino con ellos a un lugar llamado Getsemaní, y dijo a los discípulos: «Siéntense aquí mientras voy a orar allá». Y se llevó consigo a Pedro y los 2 hijos de Zebedeo, y comenzó a sentirse triste y profundamente afligido. Luego les dijo: «Mi alma está sumamente triste hasta la muerte. Quédate aquí y vigila conmigo». Él fue un poco más lejos y se posó sobre su rostro y oró diciendo: «Padre mío, si es posible que esta copa pase de mí. Sin embargo, no como yo quiero, sino como tú quieras». Luego vino a los discípulos, los encontró dormidos y le dijo a Pedro: «¿Qué? ¿No podrías mirar conmigo 1 hora? Velad y orad, no sea que entréis en tentación. De hecho, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil». Una vez más, se fue y oró diciendo: «Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí a menos que la beba, hágase tu voluntad». Y vino y los encontró dormidos otra vez, porque sus ojos estaban pesados. Así que los dejó, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. 3 aspectos de la incomprensible lucha de Cristo se destacan en ese pasaje: su dolor, su súplica y su sumisión. Su dolor. Getsemaní era un lugar familiar para los discípulos. Incluso Judas sabía dónde estaría Jesús esa noche, según el apóstol Juan, porque Jesús a menudo se reunía allí con sus discípulos. Lo más probable es que este fuera un olivar amurallado. Parece haber tenido una sola entrada, y Jesús dejó a la mayoría de los discípulos en la entrada, mientras que él entró para orar con Pedro, Santiago y Juan. Estos 3 discípulos constituían un círculo interno entre los discípulos. Jesús a menudo les permitió a los 3 que lo acompañaran en ocasiones especiales cuando los otros discípulos no se les permitía seguir. ¿Por qué trajo a estos 3? Principalmente para su beneficio. Tuvieron el privilegio de ser testigos de la lucha de Cristo en la hora más oscura de su juicio. De su ejemplo, aprenderían una gran lección sobre cómo manejar la aflicción. Y aunque se quedaron dormidos, fueron testigos de cómo Jesús oró para tener una idea de la increíble profundidad de la agonía que estaba sufriendo. Los discípulos que quedaron en la entrada del jardín pueden estar acostumbrados a mirar la puerta para que nadie perturbe al Señor mientras estaba en oración. En esta noche en particular, también deberían haber estado en oración por ellos mismos. Después de todo, Jesús acababa de hablarles de la terrible prueba que estaban por sufrir. Ellos pudieron ver que Él estaba preocupado. Él había hecho todo lo posible para alertarlos sobre el peligro que estaba presente. Según Lucas, Jesús les instruyó a todos: «Orad para que no entréis en tentación». Mateo registra que despertó a Pedro, Santiago y Juan, después que se quedaron dormidos la primera y la segunda vez, y repitió la advertencia cada vez. Sin embargo, no se sugiere que alguno de los discípulos haya pronunciado una sola palabra de oración. Esto demuestra cuán engreídos estaban en su confianza en sí mismos. Nada sugiere que le ofrecieron a Cristo apoyo personal o aliento. De hecho, hay una profunda ironía en el hecho de que el Hijo de Dios, omnipotente y sin pecado, sintió una gran necesidad de oración esa noche. Y sin embargo, sus discípulos débiles y vulnerables aparentemente no percibían la necesidad desesperada de la hora. Estaban sordos a lo que les había dicho. Esto es típico del corazón pecaminoso. En nuestro estado carnal y caído, a menudo somos ajenos a nuestra propia pobreza y debilidad espirituales. Sin embargo, incluso en su ausencia de pecado, Cristo estaba muy consciente de la debilidad de la carne humana, y no podía dormir cuando la necesidad de comunión con Dios era tan urgente.
Los discípulos, por otro lado, se quedaron dormidos en sus puestos. ¿Cómo podrían quedarse dormidos? Quizás se sintieron seguros en un ambiente familiar. Con toda probabilidad, nadie más llegó a este lugar por la noche. Olvidando que uno de sus propios números sería el traidor, se imaginaron que estaban a salvo. Sucumbieron a la fatiga que todos estaban sintiendo. Lucas también dice que su profundo pesar también contribuyó a su somnolencia. La depresión y la confusión a menudo no dan ganas de dormir. Sus mentes en problemas buscaban un escape, y así se quedaron dormidos, dejando a Jesús para soportar su angustia completamente solo. No fue una exageración cuando Jesús les dijo a los discípulos que su angustia era tan severa que lo había llevado al borde de la muerte. La agonía que llevó en el jardín fue literalmente suficiente para matarlo, y puede que lo haya hecho si Dios no lo hubiera preservado para otro medio de muerte. Lucas registra que su sudor se convirtió en grandes gotas de sangre cayendo al suelo. Eso describe una enfermedad rara pero bien documentada conocida como hematidrosis, que a veces ocurre bajo una gran angustia emocional. Los capilares subcutáneos se rompen bajo estrés y la sangre se mezcla con la sudoración, saliendo a través de las glándulas sudoríparas. ¿Por qué sentía tal agonía? Podría parecer natural asumir que temía el dolor físico de la cruz y las torturas que sufriría en el camino hacia el Calvario. Pero muchos han sufrido crucifixión sin sudar sangre al pensarlo. Es inconcebible pensar que el Hijo de Dios estaría sufriendo una agonía tan grande por temor a lo que los hombres podrían hacerle. Él mismo había enseñado: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Ciertamente no fue la muerte per se lo que perturbó su alma tan violentamente. Después de todo, Él había venido a morir. Esta fue la hora por la cual había venido. Es inconcebible que Él tuviera dudas acerca de morir en esta etapa tardía. Juan registra una oración anterior de Jesús pronunciada en público en la que dijo: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, pero para esto he venido a esta hora. Sin embargo, aquí, en el jardín, Él ora: oh Padre mío, si es posible, deja que esta copa pase de mí. Está teniendo dudas acerca de morir. Está orando para ser liberado de la cruz. Algunos comentaristas que quieren evitar esa conclusión han sugerido que la copa de la que Él ora para ser entregado es la amenaza de una muerte prematura en el jardín. Según su interpretación, Él estaba orando para que el plan de redención no pudiera descarrilarse por su muerte antes de llegar a la cruz. Sin embargo, eso ignora el significado bíblico del término copa. El apóstol Juan cuenta cómo poco después de esto, cuando arrestan a Jesús y Pedro intenta usar su espada para detener el arresto, Jesús le dijo a Pedro: pon tu espada en la vaina. No beberé la copa que mi Padre me ha dado. Así que es evidente que el Padre le dio a Cristo la copa para beber después de todo. ¿Qué es la copa? No es meramente la muerte, no es el dolor físico de la cruz, no fue la flagelación ni la humillación, no fue la terrible sed, la tortura de clavos clavados en su cuerpo, o la desgracia de ser escupido o golpeado. Ni siquiera eran todas esas cosas combinadas. Todas esas eran las mismas cosas que Cristo mismo había dicho que no temieran. Él dijo: y les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo, y después de eso no tengan más de lo que puedan hacer. Pero continuó y agregó: te mostraré a quién debes temer. Teme a quien, después de que Él ha matado, tenga poder para arrojar al infierno. Claramente, lo que Cristo temía más acerca de la cruz, la copa de la cual Él pide que se le entregue, si es posible, era el derramamiento de la ira divina que tendría que soportar de su Santo Padre. La copa era un conocido símbolo del Antiguo Testamento de la ira divina contra el pecado. Isaías dice: despierta, levántate, oh Jerusalén, tú que has bebido de la mano de Jehová la copa de su furia. Has bebido las gotas de la copa de temblor y la has drenado. En Jeremías capítulo 25, el Señor le dice al profeta: quita esta copa de furia de vino de mi mano, y haz que todas las naciones
a quien te mando para que lo bebas. Y beberán, se tambalearán y se volverán locos a causa de la espada que enviaré entre ellos. Y agrega esta instrucción. Por tanto, les diréis, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Bebe, bebe y vomita. No vuelvas a subir ni a levantarte más, por la espada que enviaré entre vosotros. Y sucederá que si se niegan a tomar de la copa de tu mano para beber, tú les dirás, así dice el Señor de hospedadores. Allí la copa simboliza un juicio que Dios obliga a los impíos a beber. Beben hasta emborracharse, enferman físicamente y vomitan. Es como si Dios le dijera al pecador, ¿te gusta el pecado? Multa, bebe lo que bebas. Y Él hace que sigan bebiendo las consecuencias de su propio pecado, de modo que lo mismo que buscan se conviertan en el juicio que Él los alimenta por la fuerza. Lo que amaron se convierte en algo que los enferma y finalmente los destruye. Imágenes similares que usan una copa para simbolizar el juicio divino se encuentran en todo el Antiguo Testamento. Así que cuando Cristo oró para que de ser posible la copa pasara de Él, habló de beber la copa del juicio divino. No imaginó por un momento que Cristo temía el dolor terrenal de la crucifixión. Él no habría temblado ante la perspectiva de lo que los hombres podrían hacerle. No había ni una onza del temor al hombre en Él. Pero al día siguiente, Él cargaría con los pecados de muchos, y la plenitud de la ira divina caería sobre Él, de alguna manera misteriosa que nuestras mentes humanas nunca podrían comprender. Dios el Padre cambiaría su rostro de Cristo el Hijo, y Cristo cargaría con todo el peso de la furia divina contra el pecado. Recuerda, Isaías 53 dice, «Le agradó al Señor herirlo, Él lo ha puesto en pena». Cuando Cristo fue colgado en la cruz, cargaba con los pecados de su pueblo y sufría la ira de Dios por ellos. En 2 de Corintios 5 se explica la cruz de manera similar. Él hizo que el que no conoció pecado fuera pecado por nosotros. En otras palabras, en la cruz, Dios imputó nuestro pecado a Cristo y luego lo castigó por ello. El precio del pecado que Cristo cargó fue la furia plena de la ira divina, y Él la pagó en su totalidad. Eso explica su grito de angustia en Mateo 27. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese grito de la cruz refleja la extrema amargura de la copa que recibió. No es de extrañar que procurara que la copa pasara de Él. No se dio cuenta de que no había forma de que la copa pudiera pasar de Él. Por supuesto que lo hizo. Entonces, ¿por qué oró así en el jardín? Porque esto era una expresión honesta del temor que estaba sintiendo en este momento. En realidad, no esperaba ser liberado del papel de portador del pecado. Y eso queda claro en el resto de su oración. Sin embargo, no como yo quiero, sino como tú quieres. Fíjese que la segunda vez que oró, «Oh Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí a menos que la beba, hágase tu voluntad». A medida que aumenta la intensidad de la agonía, también lo hace el sentido de su determinación de hacer la voluntad de su Padre. La oración de Cristo es simplemente una expresión honesta de la pasión humana. Y lo que se revela en la oración es la entrega sistemática de esas pasiones humanas a la voluntad divina. Cuando Cristo asumió la carne humana, también asumió todas las debilidades naturales de la humanidad, excepto aquellas que son inherentemente pecaminosas. Hebreos 4 dice, «No tenemos un sumo sacerdote que no pueda simpatizar con nuestras debilidades, pero en todos los puntos fue tentado como nosotros, pero sin pecado». Como notamos al principio de este capítulo, Cristo experimentó cada enfermedad de la naturaleza humana excepto por el pecado. Se cansó, sintió hambre, sufrió dolor. Y aquí en el jardín experimentó la más profunda tristeza, temor y preocupación de su alma, incluso hasta el punto de la muerte. Su oración simplemente es un derramamiento de esos sentimientos muy humanos. Nos muestra la humanidad de Cristo tan claramente como cualquier cosa en las Escrituras. Lo que motiva la oración de Cristo aquí no es una debilidad pecaminosa, sino una enfermedad humana normal, no diferente de su hambre, sed o fatiga.
Cristo ciertamente no tuvo amor masoquista del sufrimiento. Habría algo inhumano en él si no esperara la cruz con una profunda inquietud y temor por lo que vendría. Pero este no es un miedo cobarde. Es el mismo horror y presentimiento que cualquiera de nosotros sentiría si supiéramos que estamos a punto de sufrir algo extremadamente doloroso. En el caso de Jesús, sin embargo, la agonía es infinitamente magnificada, debido a la naturaleza de lo que él enfrentó. En ningún lugar la Biblia declara que la deidad de Jesús lo hace algo más que un hombre, o algo más que un ser humano. Las Escrituras nunca permiten que la naturaleza divina de Cristo ensombrezca o disminuya su naturaleza humana. Por el contrario, todo lo que dicen las Escrituras sobre el papel de Cristo como nuestro Salvador depende del hecho de que Él es un hombre total y completamente. Hebreos 2 subraya el punto. En todas las cosas, Él tuvo que ser hecho como sus hermanos, para ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que pertenecen a Dios, para propiciar los pecados de la gente. Nuestro Señor no estaba simplemente jugando al ser humano. Él era humano en el sentido más completo. Él tomó todas nuestras enfermedades a excepción de nuestro pecado. Y en este momento, en el jardín, su humanidad se manifestó tan claramente como en cualquier momento en su ministerio. Ciertamente podemos entender sus emociones. Horror ante la perspectiva de lo que Dios quería que él hiciera. Consternación sobre la realidad de lo que le costaría. Y un deseo muy real de evitar la ira de Dios, si hubiera alguna forma posible. Todo esto contribuyó a la abrumadora sensación de dolor que sentía al anticipar la cruz. En resumen, Jesús se entristeció porque sabía que toda la culpa de todo el pecado de todos los redimidos de todos los tiempos se le imputarían a él, y que soportaría la mayor parte de la ira divina en nombre de los demás. El Santo Hijo de Dios, que nunca había conocido el pecado más insignificante, se convertiría en pecado, un objeto de la furia de Dios. Pensarlo, literalmente, lo hizo sudar sangre. Su ruego. Así que la sensación de temor y presentimiento de Cristo, cuando se enfrentó a la cruz, fue una expresión natural de la emoción humana. Su deseo de escapar de la ira de Dios era un sentimiento humano normal y perfectamente comprensible. Pero ese deseo y todas sus emociones humanas tenían que ser conscientemente, deliberadamente entregadas a la voluntad de Dios. Los sentimientos mismos no eran pecaminosos. Lo que es pecaminoso es perseguir sentimientos y preferencias humanas a expensas de la voluntad de Dios. Jesús lo sabía y por lo tanto, toda su vida se caracterizó por una constante, sistemática, premeditada y voluntaria sumisión a la voluntad de su Padre. Él dijo: «Siempre hago las cosas que le agradan. Mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me envió y terminar su obra. No puedo de mí mismo hacer nada. Como oigo, juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre, que me envió. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió». Las palabras de su oración en el jardín simplemente reflejan cómo ocurrió esa sumisión. La oración es una expresión honesta de los sentimientos humanos de Cristo. Él temía sinceramente la perspectiva de la ira del Padre y deseaba evitarla si hubiera habido alguna posibilidad. Pero, ¿por qué está orando esta oración a esta hora? Después de todo, Él había pactado con Dios en la eternidad pasada para morir como un sacrificio expiatorio por el pecado. Seguramente, Él siempre supo que la copa de la ira de Dios era un aspecto inevitable de esa obra expiatoria. Todo eso es cierto, pero en su humanidad, Cristo tenía que estar sintiendo la carga de una manera que nunca la había sentido antes. El hombre Cristo Jesús se acercaba a su hora. Todos sus sentimientos humanos normales se habrían intensificado a medida que se acercaba la hora. Todo el peso de la tristeza y el temor se acumulaba en él cuando él se paró en el umbral de tomar su cruz. La oración es un derramamiento de esas pasiones. Es una prueba de que él era, después de todo, completamente humano en todos los sentidos.
Su oración en el jardín sirvió otro propósito divinamente ordenado. Fue un ejemplo para Pedro y los otros apóstoles. Por supuesto, Cristo ya sabía que no había manera posible de evitar el derramamiento de la ira de Dios. Seguramente no había una pregunta real en su mente acerca de si estas cosas eran evitables. Y sin embargo, Él oró esta oración en voz alta con un propósito. Jesús, con frecuencia, oraba en voz alta por el bien de otros que escuchaban. Hay muchas razones para pensar que esta oración en el jardín fue orada en voz alta en parte por el bien de los apóstoles que escuchaban cerca. Cuando Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a Juan con él al jardín, les pidió que esperaran cerca y lo vigilaran. Sabiendo que Satanás se estaba preparando para tamizarlos como el trigo, la oración de Jesús fue un modelo para ellos. Podrían haber aprendido mucho al escucharlo orar. Quizás es por eso que sus súplicas al Padre se entremezclan con ruegos para que los discípulos se mantengan despiertos. Note sus palabras en el versículo Mateo 26, 41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu ciertamente está dispuesto, pero la carne es débil. En ese mismo momento, Jesús mismo estaba luchando contra las enfermedades de su propia humanidad. Nuevamente, estas no eran enfermedades pecaminosas, sino pasiones humanas normales, apetitos y sentimientos que, si no están subyugados a la voluntad divina, pueden llevar al pecado. Pedro pecó porque dormía. Normalmente no es pecado dormir, pero en ese momento, Cristo le había dado trabajo para hacer. Se suponía que debía estar despierto y observando y orando con Cristo. La fatiga de Pedro, combinada con su gran pena esa noche, lo hizo buscar refugio en el sueño. La fatiga y el dolor no eran pecaminosos en sí mismos, sino que esas cosas debían someterse a la voluntad de Dios. El espíritu de Pedro ciertamente estaba dispuesto, pero su carne era débil. Debería haber estado orando como lo fue Cristo, sometiendo conscientemente su voluntad a la voluntad del Padre, y buscando a Dios la fuerza para soportar. Las palabras de la oración de Cristo revelan una intimidad conmovedora entre el Padre y el Hijo. Cada vez que oraba, Cristo siempre se dirigía a Dios como Padre. La única excepción fue cuando colgó en la cruz, sintiendo el peso de la ira divina, y oró en arameo las palabras del Salmo 22. Eloi, Eloi, lama sabactani, que se traduce como Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En lo que respecta a los líderes judíos, orar a Dios como Padre era una ortodoxa manera de dirigirse a Dios, porque sentían que mostraba demasiada familiaridad o intimidad. De hecho, trataron de matar a Jesús en más de una ocasión porque él constantemente llamaba a Dios su Padre, y entendían correctamente su afirmación de ser un hijo como una afirmación de absoluta igualdad con Dios. La única y eterna filiación de Jesús establece su eterna igualdad con Dios. Él es el Hijo unigénito de Dios. Pero todos los cristianos también tienen un estado especial de filiación otorgado por su adopción. Y por lo tanto, Cristo enseñó incluso a sus discípulos a dirigirse a Dios en oración como Padre. Sin embargo, aquí en el jardín, encontramos el único lugar en todas las Escrituras donde Cristo se dirigió a Dios en oración como mi Padre, intensificando la intimidad de la expresión. De hecho, Marco registra que él oró: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Quita esta copa de mí. Sin embargo, no es lo que yo quiero, sino lo que tú harás. Abba es el equivalente arameo de papi o papá, una expresión de confianza y afecto aún más íntima, incluso infantil. La oración de Cristo fue ante todo una oración de sumisión. La verdadera esencia de la oración, la petición que dominó la súplica de Cristo, no es la solicitud de dejar pasar la copa, sino el propósito aún más alto que se refleja en su solicitud repetida. Hágase tu voluntad. Cada ola de su oración hizo hincapié en lo mismo. Padre mío, si es posible, deja que esta copa pase de mí. Sin embargo, no como yo quiero, sino como tú quieres. Oh Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí a menos que la beba,
hágase tu voluntad. Los dejó, se fue de nuevo y rezó por tercera vez diciendo las mismas palabras. Su deseo humano natural era evitar, si es posible, el terrible juicio que estaba a punto de sufrir. Pero su deseo primordial, la respuesta definitiva a la oración por la que estaba suplicando, era que se hiciera la voluntad de Dios. Su sumisión. Cuando Cristo ora, no como yo quiero, sino como tú quieres, no debemos pensar que existe una disparidad entre la voluntad del Padre y la voluntad del Hijo. En cambio, lo que vemos aquí es que el Hijo subyuga consciente, deliberadamente y voluntariamente todos sus sentimientos humanos naturales a la voluntad perfecta del Padre. La oración es el ejemplo consumado de cómo Cristo en su humanidad siempre rindió su voluntad a la voluntad del Padre en todas las cosas, precisamente para que no haya conflicto entre la voluntad divina y sus sentimientos humanos. Hay una lección conmovedora aquí. Recuerde que Cristo no tenía apetitos pecaminosos, ningún deseo pervertido por el pecado, ninguna inclinación a hacer el mal. Sin embargo, si tuviera que presentar sus apetitos y pasiones a la voluntad de Dios con tanta dedicación deliberada, intencionada, cuanto más nos necesitamos ser deliberada en la entrega de nuestros corazones, nuestras almas, nuestras mentes y nuestra fuerza de Dios. Todas nuestras debilidades, nuestros deseos, nuestros apetitos y nuestras voluntades deben ser sometidos conscientemente a la voluntad de Dios si esperamos poder vivir nuestras vidas para la gloria de Dios. La oración de Cristo no fue para que la copa pasara a cualquier costo. Pidió ser relevado de la copa solo si había alguna otra manera de lograr el plan de Dios. La respuesta de Dios a esta oración demuestra definitivamente que no había manera posible de lograr la redención de los pecadores sin el sacrificio de su propio Hijo. Dios no envió a Cristo a morir frívolamente. Si hubiera habido otra manera, Él lo habría hecho. Pero no había otra manera, y es por eso que la copa no pasó de Cristo. Es cierto que Cristo supo esto cuando oró la oración. Toda esta pregunta fue elaborada en el consejo eterno de Dios, antes de la fundación del mundo, mucho antes de que Cristo viniera a la tierra. Él sabía que se iba a ser el Cordero de Dios para quitar los pecados del mundo. Eso significaba que debía soportar la ira de Dios en el proceso. Eso sugiere otra razón por la cual Cristo oró esta oración. No solo fue una expresión verdadera de sus pasiones humanas, expresando su temor y horror muy real ante el pensamiento de lo que la cruz significaría para él. No solo fue un ejemplo importante para Pedro y los otros discípulos, como también para todos los cristianos de todos los tiempos, pero también revela el misterio de lo que sucedió en la eternidad pasada entre los miembros de la deidad, cómo Dios el Padre y Dios el Hijo pactaron junto con el Espíritu Santo para redimir a los elegidos. Se acordó que Cristo se convertiría en un hombre y moriría para pagar el precio de la expiación. El apóstol Pablo habló de esto en su epístola a Tito. Él comienza con estas palabras: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los elegidos de Dios y el reconocimiento de la verdad que concuerda con la piedad, con la esperanza de la vida eterna que Dios, que no puede mentir, prometido antes de que comenzara el tiempo. Si Dios prometió la vida eterna antes de que comenzara el tiempo, antes de que hubiera alguna criatura que hiciera tal promesa, ¿a quién se lo prometió? Es claro que esto describe un pacto que tuvo lugar entre los miembros de la divinidad para la redención de los elegidos. Segunda de Timoteo 1 contiene un eco de Tito. Allí el apóstol Pablo dice que Dios nos salvó y nos llamó con un santo llamamiento, no de acuerdo con nuestras obras, sino de acuerdo con su propio propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de que comenzara el tiempo. En otras palabras, la garantía eterna de nuestra salvación involucraba una promesa hecha por el Padre al Hijo antes de que comenzara el tiempo. Toda nuestra esperanza de vida eterna consiste en esa promesa eterna hecha a Cristo. Debido a su amor eterno por su Hijo, Dios el Padre
le prometió un pueblo redimido. Es por eso que Cristo a menudo hablaba de los redimidos como aquellos que el Padre le había dado. Por su parte, Cristo pactó morir por su redención. Los simples sacrificios de animales no podían expiar el pecado. Solo había un medio por el cual podían ser redimidos: un sustituto humano, tan perfectamente justo que nunca se podrían encontrar una falla en él. Tendría que soportar el castigo por el pecado como su sustituto. Y solo el Hijo de Dios encarnado era suficientemente bueno. Por lo tanto, como su parte en el pacto por nuestra redención, Cristo aceptó venir a la tierra con el propósito expreso de morir como sacrificio por el pecado. Él se entregó amorosamente a la voluntad del Padre para comprar la redención para su pueblo. Ese es todo el punto de Hebreos capítulo 10. No es posible que la sangre de toros y cabras pueda quitar los pecados. Por lo tanto, cuando vino al mundo dijo: sacrificio y ofrenda no quisiste, sino un cuerpo que preparaste para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no tuviste placer. Entonces dije: he aquí, he venido, en el volumen del libro está escrito de mí, para hacer tu voluntad, oh Dios. Previamente diciendo: sacrificar y ofrecer holocaustos y ofrendas por el pecado no los quisiste, ni tuviste placer en ellos, que se ofrecen de acuerdo con la ley. Luego dijo: he aquí, he venido para hacer tu voluntad, oh Dios. Así que la sumisión de Cristo a la voluntad del Padre fue una expresión de su amor eterno por el Padre, tan aborrecible y misterioso como pensar que el Hijo muere y el Padre derramando su ira sobre el Hijo. El propósito subyacente de la redención era una expresión pura de amor entre el Padre y el Hijo. Y así, en la eternidad pasada, el Hijo se sometió voluntariamente y deliberadamente a la voluntad del Padre, y se estableció el camino a la cruz. Esa es la verdad principal desplegada para nosotros en la oración de Jesús en el jardín. Aquí vemos en el microcosmos todo el proceso descrito en Filipenses, donde Cristo no consideraba la igualdad con Dios como algo que debía ser captado, sino que se convirtió en nada, tomando la naturaleza misma de un sirviente, hecho a semejanza humana. Y al ser encontrado en apariencia como un hombre, se humilló y se hizo obediente a la muerte, incluso a la muerte en una cruz. Su oración de Getsemaní nos da una ventana a su alma y corazón cuando Él hizo esa redención y revela el sacrificio supremo que fue, para Él, morir en nuestro nombre. Cuando Cristo terminó de orar, tuvo la victoria que buscó. Salió de su agonía en perfecta armonía con la voluntad de su Padre. Estaba preparado para enfrentar la cruz y beber hasta las cenizas la copa amarga de la ira del Padre contra el pecado. Sus enemigos ya se estaban acercando. La tranquilidad con que Cristo se reuniría con ellos y la gracia tranquila que Él mostraría durante toda su terrible experiencia son una prueba gráfica de que Dios el Padre escuchó y respondió al clamor del corazón de su Hijo en Getsemaní.